Tres preguntas para los señores de la unicidad y espero ojalá me hagan dúos respondiendo bíblicamente. En primer lugar, si el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús, ¿por qué en Mateo capítulo 12, versículo 32 dice que cualquiera que blasfeme contra el Hijo le será perdonado, pero que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera? ¿No le parece que si son el mismo, ambos deberían no perdonar o ambos deberían perdonar? La respuesta a esta pregunta destruye inmediatamente el dogma de la Trinidad. ¿Por qué? Porque si fueran dos personas divinas de la misma esencia y coiguales, pues ambas debieran perdonar o ambas debieran no perdonar. Pero como no son dos personas divinas, la respuesta está en 1 Timoteo 2:5, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Por tanto, si blasfemas contra Jesucristo hombre, le será perdonado. Pero si blasfemas contra Dios, que es el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Por tanto, no son dos personas divinas, sino un Dios manifestado en carne, y por ese motivo el Señor Jesús es Dios y hombre. Como hombre es el Hijo, pero como Dios es el mismo Espíritu Santo manifestado en carne. Pregunta número 2. ¿Por qué en Mateo capítulo 24, versículo 36, cuando al Señor Jesús le preguntaron cuándo sería su regreso, él dijo que del día y de la hora nadie lo sabía, ni los ángeles ni nadie, que esto estaba reservado solo en el corazón del Padre y que solo él sabía el día de la venida del Hijo del Hombre? ¿No le parece a usted que si son el mismo, el Padre y el Hijo, ambos deberían saber o ambos deberían no tener conocimiento? Esta otra respuesta destruye también el dogma de la Trinidad. ¿Por qué? Porque la Trinidad enseña que son tres personas divinas que comparten la misma esencia y los mismos atributos. Ahora, con esta pregunta, él está demostrando que las dos supuestas personas divinas no comparten los mismos atributos, porque hay una persona divina que lo sabe todo, omnisciente, y hay otra persona divina que es Dios, pero no lo sabe todo, no es omnisciente. O sea, un Dios que lo sabe todo y otro Dios que no lo sabe todo. O si son el mismo Dios, ¿cómo es que sí lo sabe todo, pero no lo sabe todo? O sea, que está destruyendo el mismo dogma de la Trinidad. Ahora bien, si nosotros analizamos el contexto bíblico, nos podemos dar cuenta que el Señor Jesús sí sabe el día y la hora de su gloriosa venida. No porque Él sea otra persona divina, sino porque Él es Dios. Y si es Dios, tiene que ser omnisciente, tiene que saberlo todo. Así que Él es el mismo Dios manifestado en carne, y como Dios lo sabe todo. Solo que Él está tomando un texto fuera de contexto y no tiene cuenta el contexto que nos demuestra que el Señor Jesús sí sabe el día de su venida. Fíjese usted que el mismo Señor Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como ladrón en la noche, y dijo que si el padre de familia supiera cuándo vendría el ladrón, él velaría y no dejaría minar su casa. Ahora, según las palabras de Jesús, ¿quién es el que no sabe el día en que el ladrón vendría? ¿El ladrón o el padre de familia? Por supuesto que el que no sabe cuándo viene el ladrón es el padre de familia, porque el ladrón sí sabe el día y la hora en que él va a venir, porque cuando el ladrón viene, ya lo sabe y lo tiene todo planeado. Por eso el Señor tomó ese ejemplo como ladrón en la noche, demostrando que el único que no sabe es el padre de familia, pero que el ladrón sí,
sabe cuándo es que va a venir. De igual manera, los que no sabemos el día y la hora somos nosotros, pero el que viene por su iglesia sí sabe el día y la hora cuando Él va a venir. Ahora bien, recordemos que los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús diciendo: dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Qué pena con ustedes, pero yo no sé eso, toca preguntarle al Padre porque Él es el que sabe. No, Jesús no dijo eso. Jesús les dio todas las señales de su gloriosa venida, demostrándoles que Él sí sabía el día y la hora de su gloriosa venida. Así que mi amigo pastor toma el texto fuera de contexto y lo que él no tiene en cuenta es que en la cultura judía, cuando una pareja se casaba, el que organizaba la boda era el papá del novio. Así que el que sabía el día y la hora no era el hijo, sino el padre que organizaba la boda. De modo que cuando Jesús dice que ni el hijo lo sabe, solamente está haciendo alusión es a las costumbres judías, no que literalmente él no supiera, porque el contexto bíblico demuestra claramente que el que viene por su iglesia es el Señor Jesucristo, el cual es Dios omnisciente que lo sabe todo, y cuando viene es porque Él ya sabe el día y la hora en que ha de venir. Tercer pregunta. ¿Por qué en Primera de Juan 5:7 dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo y no uno, como enseñan los señores de la unicidad? Porque usted está tomando el texto fuera de contexto. Pues está citando Primera de Juan 5:7 y solo se queda en el versículo 7 y no lee todo el contexto, y por eso no se da cuenta que el apóstol Juan concluye el relato del capítulo 5 no hablando de 3, sino hablando de 1, diciendo que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, usted tampoco se ha dado cuenta que en muchas versiones de la Biblia, en Primera de Juan 5:7 no aparece la palabra 3 dan testimonio en el cielo. ¿Por qué? Porque en los textos originales de la Biblia no aparece esa frase así como usted la está citando. Lo que realmente dice el texto original es: 3 son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Eso es lo que realmente dice el texto original. Ahora, si lo pusiéramos en contexto así como está, nos damos cuenta que el contexto dice todo lo contrario. Pues fíjese que el mismo Juan, que supuestamente dijo que 3 daban testimonio en el cielo, es el mismo Juan que en Apocalipsis capítulo 4 versículo 2 está diciendo todo lo contrario. El apóstol Juan ahí dijo que él vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Qué raro que si realmente 3 dan testimonio en el cielo, el apóstol Juan solo vio a uno sentado. ¿Dónde estarían los otros, no? Ahora, el profeta Isaías de la misma manera, en su capítulo 6 dice que en el año que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Qué raro que si hay 3 dando testimonio en el cielo, el profeta Isaías tampoco vio los 3, sino vio a uno solo. ¿Dónde estarían los otros? Ahora, si se trata de tomar textos fuera de contexto, pues yo también pudiera tomar el texto donde Juan dice que vio los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra y decirle a usted: no son 3 personas divinas, son 7, mírenlos, ahí están. Pero como la Biblia no se puede tomar fuera de su contexto, entonces todos nosotros sabemos que no son 7 ni son 3, es un solo Dios y Padre de todos, el cual es espíritu y se manifestó en carne. En esa carne murió, fue resucitado en el espíritu y glorificado, ascendió al cielo, no para llenar un lugarcito al lado de otro, sino para llenarlo todo, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 10. Así que no son 2, no son 3, ni son 7, es un solo Dios.